Thank you, bienvenida. Diane, for the Tienes el flor. introduction, and Gracias, thank you Dayan, also por for la this presentación y opportunity. gracias por esta So oportunidad. I think a lot of us already Pienso are que muchos de aware nosotros that estamos conscientes ahora the de debt que la problem has not deuda, el really gone problema de la away. deuda, no And ha despite desaparecido. all these measures Y from pese a todas las the medidas que ha Group of habido Seven, the world's richest countries, de they have diferentes grupos de shown países, failure to address the systemic nature han of the debt fracasado problem. en So we tratar now el see problema it, the sistemático debt de la deuda. crisis Ahora vemos que growing la worse, crisis de la deuda and empeora. several reports have Y hay already diferentes noted that informes y an reportes que increasing number of notan countries with que debt hay levels, for un example, número exceeding creciente 60% of GDP, de países and con also deudas que that debt superan el service 60% payments del are now eating PIB, up los pagos de more than servicios 35% de of intereses the están debt comiendo como el revenues of budget 35%, revenues, el and also that 35% de los a ingresos de lot of nuestros funds are presupuestos going to debt nacionales, muchos de service, and nuestros the fondos governments are van a sacrificing pagar los servicios de budgets la deuda y for health sacrificamos and así los education and presupuestos social para la salud, protection. educación y protección So what is sociales. so tragic about this is that Lo que es the trágico same countries that aquí are es que in los debt mismos crisis, países que se and encuentran en una crisis I'm not por la saying that the debt deuda, crisis is only no now, digo que because la crisis de la been like a deuda sea algo permanent actual, debt sino que ha sido crisis algo from many decades permanente. ago that has Por not been muchas resolved. décadas esto But no se ha the countries solucionado that are now y los países que really facing en this este problem of momento debt están and very enfrentando narrow este fiscal duro space problema de la are deuda con also the un countries pequeño espacio suffering fiscal, from the hacen worst que el impacts país of también climate está change. sufriendo a And causa de los we know very impactos del well cambio that climático y sabemos global south bien countries que contributed los países del very, sur very little. global contribuyen muy Pakistan, for example, poco. is one of them, Pakistán, and por ejemplo, Farouk es may uno mention de this ellos. later. Farouk lo mencionó, And yet we are now lo tal vez lo facing mencione ahora más more tarde. expensive Están borrowing costs, enfrentando because unos debt has costos de become préstamo the mucho más knee-jerk reaction, altos as Eric said, the porque esto es addiction to una debt. reacción, la That when adicción there's a la crisis, deuda, our que own cuando hay una governments that are crisis, also nuestros propios complicit gobiernos and son collaborative with the cómplices y IMF colaboran and the World Bank, con they el always turn to IFMI y el borrowings. Banco Mundial, So there's tratando almost, de aumentar because of this los pressure préstamos. on Por addressing esta, debido a climate, la there's presión en also cuanto al this tema pressure del to clima y la access presión more loans to respecto al finance acceso climate de más mitigation and préstamos, adaptation. en vez de que And haya mitigación del this should clima y we should also see adaptación, this es in un the problema. context that Vamos a ver esto también the en el rich countries have contexto not de los complied países ricos with que their no obligation cumplen con to sus provide public climate obligaciones finance, de as dar, de already proveer unas established by the finanzas principle of common para combatir el differentiated cambio climático responsibilities, y cómo diferenciar sus recognizing that the rich responsabilidades y ellos countries were no the ones reconocen que who los países ricos exceeded or son abused the los que atmosphere, en for which they have a mucho, por responsibility mucho, to provide exceden el abuso de la finance for climate atmósfera action. But y again, we see se siguen negando a IFIs, the proveer IMF and the World Bank, pushing loans as solutions to ayudas the crisis. So para esto. they ignore, they Ellos ignore, or ignoran they entonces su responsabilidad. purposively, do not recognize the Ellos no justice issue reconocen el in tema de la relation to the climate justicia crisis. en So relación, if we con look at some relación of the al ways tema de that la the crisis IMF and the climática. World Bank Cuando miramos have been ciertas de las maneras en intensifying las que el the impacts of FMI y el climate Banco change, there's several Mundial ways. tienen un Of course, impacto in en el decades cambio past, climático, there have en las been décadas many projects anteriores funded ha by habido these proyectos institutions financiados por estas that contributed to instituciones the worsening y of que the climate contribuyeron crisis, al because the empeoramiento fossil de la crisis fuels, big climática dams, debido a and que other los projects that combustibles also fósiles y otros dislocated proyectos communities and destroyed desarticulaban environments. las comunidades So y one of the ways is that they, desarticulaban despite their denials, a they las continue to sociedades. provide loans for Ellos fossil fuel continúan projects, dándole and they also continue support los préstamos for a the los fossil proyectos fuel de industry. So they claim that combustibles they have moved fósiles y away continúan from patrocinando la industria bankrolling de los dirty energy combustibles projects, fósiles. but the Nosotros trend estamos has been well buscando que established se that they still frenen do this, los proyectos and de they energía are sucia. involved in projects Ellos that siguen do fossil participando en fuel proyectos que extraction, trabajan con la production, extracción and de la infrastructure, producción de los such as combustibles funding fósiles y coal-fired esa power producción. plants, oil and Ellos gas siguen extraction financiando projects, and other infrastructure. So plantas it's de also energía a well base de carbón y recognized de otros that these combustibles activities fósiles e directly hidrocarburos. contribute Reconocemos que to estas more and actividades more contribuyen cada greenhouse vez gas más emissions, which has a already las recognized as emisiones a de key gases de factor efecto in invernadero. the Esto es worsening climate un factor emergency.
clave For en la example, in emergencia del clima. 2021, it Por ejemplo, en provided 2021, 2.56 billion worth of ellos conditional and dieron unconditional cerca de finance for fossil fuel projects. 2.6 And mil in millones 2022, it de supplied energía 3.7 billion of fósil. trade finance for oil En and gas. 2023 proporcionaron más de 7 mil Initial World Bank data millones in de 2023 dólares also para shows that it provided financiación finance de worth proyectos de 400 energía billion no dollars for fossil fuel gas ambiental. because they are, raising Ellos gas as están a supposedly ahora clean borrando, están alternative. vendiendo el So now we gas have como una this alternativa issue that limpia posiblemente. the Tenemos World un Bank has problema entonces become the aquí con host que el Banco of the Mundial Loss and se Damage está Fund, convirtiendo and el we in anfitrión ABMDD del Fondo de Daños y very Pérdidas. have consistently said that Y if you look at no, the history of the ellos World Bank, it's miran que very cuando vemos a la plainly historia not del Banco consistent Mundial, with the Loss and ellos Damage simplemente Fund no governing están instrument that actuando mandates aligning articuladamente con el loss and mandato damage fund del activities with fondo the Paris Agreement's para objective to limit global lograr los temperature rise objetivos de below diferentes 1.5 degrees Celsius. iniciativas And ecológicas, another way is the loan entre otras conditionality. los acuerdos de París. So Además some of de these la loan condicionalidad de conditionalities, las they condiciones, algunas de estas encourage foreign condiciones direct animan investment. They see that la a inversión way out of directa for extranjera countries out y of ven esto como poverty is una to bring forma in de salir de la foreign pobreza big y business los and países foreign creen que lo mejor es investments. And traer nuevas the result compañías is y a lot inversión of extranjera. safeguards are not followed, Y aquí and they also muchas relax or de las reduce the seguridades no environmental se safeguards that respetan y resulting in tampoco se increased respetan los pollution, seguros more intense ambientales. Se extraction, and of course aumenta la environmental polución y degradation. la extracción también aumenta, así como And la from degradación 2010 del to ambiente. Desde 2024, 2010 a World Bank agencies such as 2024, IDA and the IBRD received ellos dijeron que el 77 BRD billion recibieron US dollars worth of interest payments 77 mil from its loans for the millones de global dólares south. de And yet, pagos the de las COP28, deudas del sur global the y el Conference of Parties, COP28, la 28th conferencia Conference of Parties, specified that de grants and concessional estos loans should países be the primary instruments of the especificó loss and damage fund. que los So this préstamos is iban a now an ser los issue that instrumentos we're principales still del fondo facing, and we need de to be vigilant about daños this. Having the World Bank y there as pérdida. the host of the Loss and Damage Tener Fund, which we fought el Banco for many, Mundial many allí, years. And el of course, Banco these Mundial en ese institutions papel also no es bueno. promote Esta intensive institución también promueve agro-industrialization, la which often involves the industrialización use of de la heavy chemicals agricultura such as intensiva con fertilizers and muchos químicos pesticides, which all the fuertes more como contribute fertilizantes y to pesticidas que greenhouse gas contribuyen emissions. a las emisiones Large-scale de agricultural gas de projects efecto supported by the invernadero. World Estos Bank proyectos also a larga causes escala, también deforestation and promocionados land por use el Banco changes. Mundial, And of course, we know aumentan la about the issue of deforestación land y el grabs cambio del uso faced de la by indigenous tierra. peoples and rural populations. Las So they are poblaciones dispossessed in the indígenas y process. rurales quedan And desposeídas there's en ese still proceso. support for very big Y el infrastructure apoyo projects, por unos such as proyectos de dams and gran roads that also infraestructura, have tal vez significant tales como environmental represas impacts, y acá also leading autopistas to tienen displacement of impactos communities, loss ambientales of muy livelihoods, importantes también and que destruction causan of el ecosystems, desplazamiento de and of course, in the process, comunidades deepening y la inequality destrucción and de los impoverishment. ecosistemas Never que have causan these también institutions pobreza owned up y to desigualdad. the Estas responsibility or their instituciones culpability no in toman la climate responsabilidad o su worsening, culpa fossil en el fuel empeoramiento subsidies, and del project clima, loans. en los We subsidios consider de these loans combustibles fósiles actually y as esos préstamos illegitimate injustos. debts for what they have Aquí vemos una done deuda to ilegítima por people todo and the lo que planet, ellos han and hecho por la there was gente, never contra de la any gente y el democratic planeta. consultation of any Nunca ha kind. habido una Very poor consulta safeguards democrática or safeguards that are not being followed at all. o And las we continue salvaguardas to receive que no se policy han tenido prescription en and cuenta. advice from Se these continúa con institutions, our la governments, I prescripción mean, y el soporte de also estos promoting industries and instituciones, development paths dándole that are consejos a moving us nuestros farther away gobiernos from y shifting to alejándose cada vez post-carbon del cambio economies, no, that are de las shifting us economías away basadas from en el renewables. carbono y And se alejan también to de close, el uso de los the combustibles consequences renovables. of the World Ahora, Bank para cerrar project, aquí, coupled with las IMF consecuencias de los neoliberal policies, proyectos have been del Banco devastating for the Mundial global south. y el They leave FMI han behind sido in their 8 devastadores para decades el a trail of sur global. destruction and Han dejado devastation. todo un camino de And destrucción y of course, devastación en las últimas they are décadas y, por very much strongly supuesto, supported by
the group ellos of son seven apoyados countries por that el grupo de actually los own 7 and control países them que by los controlan, que continuing son sus the propietarios. measures that these Continúan G7 promoviendo las countries medidas espouse, de los países del solutions that are false, G7, failed, unas and soluciones que futile, son and only bail falsas y out son big completamente corporations. inservibles. So Son we, básicamente as part of our campaign, los instrumentos de we las grandes are corporaciones. have Nosotros como nuestra very campaña strong positions tenemos on unas the posiciones call muy for fuertes canceling these sobre el illegitimate llamado para debts, cancelar especially estas deudas fossil fuel ilegítimas, debts, especialmente las deudas because of the way de los that this has combustibles fósiles, contributed por la to manera en and la que is esto continuing to contribuye, contribute to the continúa climate crisis. contribuyendo a And la we call crisis for climática. Y stronger, hacemos un bolder llamado mobilizations, para que haya also movilizaciones agreeing más with valientes y más what fuertes Eric que estén de earlier acuerdo con lo que mentioned, that there dijo must really Eric be ahora, very más broad temprano, and en que deben ser vigorous unas campaigns manifestaciones that call vigorosas, muy for the fuertes y immediate and amplias unconditional que cancellation exijan la of these cancelación illegitimate inmediata de debts. todas estas It is deudas time for the IMF ilegítimas. and the World Bank Es to be held momento para accountable que for their el Banco historical role Mundial y el in FMI exacerbating the debt hagan and climate responsables por crisis. And for exacerbar this, la we deuda y la demand crisis climática. Y con eso reparations. nosotros So that's exigimos why we say it's reparaciones. actually Por eso the IFIs that decimos owe nosotros us, the que global south, ellos because of afectan a todos nosotros en the el sur financial debt global, has porque la actually been paid deuda many times financiera ya over, se ha pagado muchas and veces ya, much of which is y actually gran parte de la or has cual actually led to a realmente lot of harms for ha the people causado and the mucho planet. daño So para thank las you very much, personas y para Dave. el planeta. Así que muchas gracias, Diana.